Muy buenos días amigos, por aquí de nuevo con el deseo sincero de compartir con ustedes estas reflexiones que a diario llegan a mi mente y trato de compartirlas porque sé que quien la escucha, quien atiende estas reflexiones puede ahorrar mucho tiempo de dolor porque estas reflexiones vienen de mi ser, de mi espíritu, vienen del espíritu que ha entrado en mi mente y que sabe que tiene que hacer un cambio radical en ella para que realmente pueda yo vivir de acuerdo al espíritu y no de acuerdo a una mente enferma, llena de resentimientos, llena de odios, llena de ese sistema ego, de separación, de individualidad, de egoísmo, de avaricia, de carencia, de vulnerabilidad, de tantas cosas. Bueno, anteriormente yo les había dicho a ustedes que la primera pregunta que yo me hice de niño y que nadie me respondió fue a los 4 años cuando mi madre murió y yo vi su cuerpo dentro del cajón porque otro amiguito me ayudó a subir y miré su cuerpo. Cuando yo bajé de allí, yo estaba muy triste, estaba muy desconsolado, pero no tenía la manera como de expresar esto. Yo simplemente veía a los mayores, a mi papá, a la familia, y los veía a ellos todos tristes, ¿sí? No sabía yo ese impacto tan grande que estaba causando en mí la muerte de mi mamá. Y eso me llevó a tener un comportamiento muy inadecuado como un niño. Me volví muy violento, me volví un niño muy desobediente, pero en realidad nadie comprendía el sufrimiento que llevaba yo por dentro. Porque en realidad la falta de una madre es como la falta de la fuente de ese cariño que representan aquí en la tierra. Y claro, habían personas que de pronto querían mostrarme ese amor, pero no era igual, era muy distinto. Pero había una señora que enseguida de mi casa, se llama Doña Virginia, o se llamaba porque ella ya también partió, me llamaba Julio, Julio, en la mañana y me daba algo de desayuno o me daba algo del almuerzo. Y yo recuerdo que ella me decía a mí, cuando yo le decía gracias, Doña Virginia, me decía, no diga gracias, diga Dios le pague, ¿sí? Y fueron todas estas cosas que fueron llenando mi mente de una gran cantidad de preguntas que ninguna persona en esta tierra me respondía. Me daban respuestas que causaban en mí un gran descontento, porque yo no podía aceptar las respuestas que me daban. Tanto es así que me decían, Dios se llevó su mamá para el cielo. Y empecé a cogerle rabia a ese Dios, porque ¿cómo era posible que Dios se llevara a mi mamá y se la llevara para un cielo? Algo que como niño yo no sabía ni qué es eso. Hasta el día de hoy la gente no sabe ni qué es el cielo. Piensan que es un lugar, piensan que es un sitio, no saben que es un estado celestial, un estado espiritual. Pero bueno, eso tampoco se entiende con palabras, eso se entiende con una experiencia. Después de esta situación de congoja, cómo se lleva Dios a mi mamá, que yo empiezo a tenerle un gran temor a Dios, porque cómo se podía llevar las gentes y desbaratar los hogares y acabar con las familias, según la respuesta que me daban los mayores. Y como niño, yo iba almacenando toda esa información, pero también no se me olvidaba lo que me había dicho doña Virginia, que le dijera, no le dijera gracias, que le dijera Dios le pague. Y resulta que esta señora, pasados los días, pasado el tiempo, yo me di cuenta que había tenido una hija, una niña. ¿Y cuál fue más la sorpresa mía que ya con el tiempo, ya teniendo yo unos años, como 8 o 10 años, yo voy y yo veo esta niña y esta niña era una niña con un retraso mental profundo y cuadriplégica. No se levantaba de la cama y hacía unos graznidos y unos gritos para comunicarse como las gaviotas en el mar. Un grito, así, horrible, tremendo. Tal vez esa niña desesperada por comunicar y no podía hablar. ¿Sí? Era como sorda, tenía grandes problemas.
Y eso también me llevó a preguntarme a mí, pero ¿cómo dice que Dios le pague y esta señora que ha sido tan buena conmigo viene y tiene ese problema? Entonces me confundí mucho. Me confundí mucho. Como niño nadie me daba respuesta y como adolescente, llegué adolescente y tampoco me hice rebelde entre drogas, alcohol. ¿Por qué? Porque estaba en un gran conflicto. Me hablaban de un Dios castigador, de un Dios que si uno no hacía las cosas que él decía lo mandaba al infierno, y yo decía, pues yo creo que ya estamos en el infierno. Toda esta situación que nosotros vivimos, todas esas dolores, mira usted las noticias, violencias, guerras, guerrillas, narcotráfico, dolores, bueno, una cantidad de cosas. No conocía al Dios, y el Dios que la gente me enseñaba no era el Dios que yo aceptaba en mi corazón. Mi papá también me decía que él no creía en Dios. Yo después me di cuenta que mi papá no creía en el Dios que le habían enseñado. Y yo, por lo visto, yo tampoco lo estaba aceptando, pero escuchaba a mi abuela que oraba y le pedía a ese Dios con mucha fe y con mucha devoción. Creciendo y pasando ya después de todo este tiempo me di cuenta, Dios mío, qué difícil es poder entender, no comprendo, no sé nada. Y un día, ya a los 30 años, de mucho preguntar y nadie contestarme, de no haber visto ni en los libros las respuestas, ¿sí? De no comprender nada, este Dios maravilloso se manifiesta a mi vida y me va a dar a entender, o me da una experiencia tan renovadora, tan transformadora, que yo tuve que tomar más de 20 años para comprender una respuesta espiritual. Es así como me doy cuenta de que hubo como 30 años, 31 años para recibir una respuesta, y hubo 20 años, 22 años para asimilar la respuesta de Dios. Es como si me hubieran tomado desde el dedo pulgar, el dedo gordo del pie como le llamamos, a la coronilla, y me hubieran volteado al revés, pero me hubieran empezado a deshacer todas las informaciones que yo tenía, toda esa información, todo eso era obsoleto. Yo no me he contentado nunca con las respuestas de nadie. Yo no he aceptado la muerte, yo no he aceptado la enfermedad, porque yo no acepto un Dios de muertos, porque yo no acepto un Dios de ignorantes, porque yo no acepto un Dios de problemas, porque yo no acepto un Dios de violencia, porque yo no acepto un Dios de infierno, porque yo no acepto nada de esos dioses. Y gracias a Dios que me encontró Él a mí y me mostró la luz, y me di cuenta de que realmente Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia, pero nosotros no lo entendemos desde esta mente limitada, y por eso el Espíritu Santo tiene que venir a nuestra mente y hacer una renovación en toda ella, para que podamos comprender la grandeza de la magnitud de los regalos de vida que Él tiene para nosotros, que nosotros los cambiamos por esta identidad corporal limitada y vulnerable. ¿Sí? Realmente Dios nos ha enseñado a través de Jesucristo a tomar todo esto que nosotros hicimos para llevarle la contraria a Dios, utilizarlo como un medio de aprendizaje para volver a reconocer lo que en realidad es Dios y nunca más volver a negarlo. Qué difícil es comunicar ideas cuando las personas están tan seguras de que lo que ellos viven es la verdad, cuando realmente puede ser una mentira de muchos años. Termino con esto. Una verdad no dejará de ser verdad, así nadie la acepte. Y una mentira, por más que la aplaudan, por más que la sigan, nunca se convertirá en una verdad. Dios es la verdad, Él es el camino y es la vida. Jesucristo nos lo viene a enseñar, pero nosotros aún no lo conocemos. Yo los invito a que pidamos a Dios, como un día yo clamé, como esos gritos de esa niña, para que Él respondiera a mi vida, y respondió de una manera tan trascendental que apenas hoy estoy empezando a balbucear el significado de ese gran amor. Espero que mañana continuemos con esta charla, porque es muy grande esta charla. Esta semana va a ser de reflexiones acerca de esto y de temas de la Biblia que nunca nadie me respondió.
Yo les voy a dar muchas gracias por permitirme compartirlo. Compártanlo ustedes y denle me gusta si en realidad les interesa. Gracias.